Muy buenos días para todos y bienvenidos a la Filbo en Casa. Hoy tenemos una charla muy especial sobre cambio climático y lo que los jóvenes podemos hacer para mitigarlo. Vamos a estar hablando con Mariana Matija y Alejandra Algorta. Quiero darles la bienvenida a las dos y esperamos que disfruten la charla. Bienvenidos. Bueno, vamos a esperar un ratico a que la gente se conecte en un silencio incómodo y luego empezamos. De una. Ah, bueno, me dicen por el interno, siempre había querido decir eso y hoy por fin puedo hablar de las cosas que me dicen por el interno. Me dicen por el interno que ya podemos empezar. Vale, Entonces, genial. lo voy a presentar frente a toda esta gente que no sabemos quién es, pero nos está viendo. Estamos hoy con Mariana Matija, que es autora, em, autora futura y presente, presente de un libro de editorial Planeta Chile, que se llama Los 10 pasos para alinear la cabeza y el corazón y salvar el planeta, y autora de un libro que va a salir próximamente en Planeta Colombia, que se llama Misión Sanar el Planeta Tierra, ¿verdad? Así Vamos a hablar es. de los dos libros. Yo he leído solo el que ya salió, que también todos ustedes que están viendo pueden comprar por EPUB y leerlo. Creo que es el mejor plan de cuarentena que pueden hacer, muy recomendado. Eh, pero entonces, yo quiero empezar con la página 104 de tu libro, Ok. que es sobre los sesgos cognitivos. Ujú. Porque lo primero que quiero hacer como es invitar a toda la gente que nos está viendo a no caer en los sesgos cognitivos, que no es una palabra fácil. Entonces voy a leer sobre estos tres sesgos que nos muestra Mariana. Esto lo escribió Mariana en su libro. Sesgo de confirmación. Este que nos lleva a preferir la información que confirma lo que ya creemos. Por ejemplo, si estoy preocupada por el medio ambiente y leo sobre el impacto ambiental de la ganadería, pero no quiero asumir un cambio en mi alimentación, voy a darle preferencia a todos los artículos, opiniones, noticias, comentarios que me ayuden a reafirmar la idea de que comer carne no tiene tanto impacto, que ser vegana es malo para la salud, que las vacas van a invadir el planeta o que la lechuga contamina más. El sesgo de status quo. Este nos lleva a preferir las cosas como están sin dejar mucho espacio para preguntarnos si hay alternativas que podrían ser mejores. Consiste en pensar, como dice el refrán popular, que es mejor malo conocido que bueno por conocer. Y luego el sesgo de efecto vagón. Este nos lleva a hacer cosas solo porque la mayoría de la gente las hace. También puede explicarse con una expresión popular. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va toda la gente? Así, si lo que hace la mayoría de gente que nos rodea es usar cosas desechables, pues usamos cosas desechables. Si lo que hace la mayoría es comer carne, pues comemos carne. Si la mayoría compra en empresas con prácticas espantosas, pues compramos en esas empresas. Y así. Y la parte más importante de este pequeño capítulo sobre los sesgos dice, la buena noticia es que haciéndonos conscientes de nuestras disonancias cognitivas y asumiendo la tarea de tomar el camino largo, de cambiar los hábitos y parar de buscar justificaciones, podemos empezar a alinear bien la cabeza y el corazón. Entonces, hoy vamos a hablar de noticias terribles y de temas oscuros, que no son canastos. Em, pero claro, o sea, lo primero es poder hablar con personas que tengan el corazón abierto y poder hacerlo desde un lugar como de compasión y de, como con cierta humildad frente a humildad y orgullo a la vez. Orgullo porque ya, por lo que ya tenemos y humildad por la verdad y por lo que realmente está sucediendo sin querer defendernos, digamos, de la realidad. Eh, entonces, con esto voy a mi primera pregunta y es, en parte de presentarte, cuando uno entra a tu blog, que es animaldeisla.com, si no me equivoco, Sí, eso es. eh, entonces uno ve un montón de palabras de entrada: ecología, derecho de los animales, feminismo, consumo responsable, creatividad, educación, medio ambiente, salud mental, colaboración, activismo, desobediencia civil y autonomía. ¿Cómo todas estas cosas caben dentro del mismo canasto? Hablando de canastos. Voy a traer los canastos siempre porque es nuestro tema favorito. ¿Cómo todo esto puede estar Ah, en el mismo canasto? pues
Es que no solo caben en el mismo canasto, sino que son el canasto, digamos. O sea, yo creo que una, una de las cosas que yo he ido aprendiendo en estos años de acercarme a este tema y que cada vez voy reforzando más y que cada vez estoy más convencida de que es un punto central de conversación cuando hablamos de nuestra huella en el planeta, de tratar de entender nuestra relación con el planeta, son las conexiones y entender que realmente, pues ni siquiera hablando de niveles esotéricos ni nada, todo está profundamente conectado, todo, cada cosa por ínfima que sea que hacemos en la vida cotidiana tiene efecto en cosas que pasan a no sé cuántos cientos de miles de kilómetros de distancia de nuestra casa. Cada cosa que nos pasa a nosotros emocionalmente tiene que ver con nuestros patrones de consumo y viceversa, la manera en la que nos relacionamos con nuestra familia, o sea, hay una cantidad, es realmente una red y en el momento en el que uno se empieza a acercar a estos temas, creo yo, pues con la suficiente apertura a incomodarse, que creo que es algo esencial también, uno se empieza a dar cuenta de la conexión de todos esos hilos, porque si uno se quiere acercar a estos temas sin incomodarse, pues primero va a estar prevenido todo el tiempo y va a no querer procesar muchas cosas, porque es que la mayoría de la información en torno a nuestra huella en el planeta es profundamente incómoda. Pero si uno se acerca estando abierto a incomodarse y abierto a encontrar esas conexiones y prestando atención, uno empieza a jalar un hilito y se da cuenta de que todo está conectado con todo lo demás. Y que una cosita que uno mueve por aquí realmente está tirando de otra cosa por allá. Y por ejemplo, pues ahí que mencionaste salud mental con particular interés, para mí ese ha sido un tema también de mucho interés en el último par de años, precisamente por mi propio proceso, digamos, pues como de acercarme a mi experiencia con la depresión, a mi experiencia con la ansiedad y entender la relación que tienen con pues con estos temas, con mi interés por el cuidado del planeta, por mi interés por cuestionar el tipo de huella que estoy dejando, la manera en la que lo quiero comunicar y, y eso, o sea, para mí, digamos que cada vez se hace más evidente que cuando uno está hablando de el planeta, pues literalmente está hablando de todo. Y si uno está hablando del impacto que tiene su vida, la relación que uno tiene con el planeta del que es parte, es necesario reconocer la importancia de todos los temas. Hay una frase que me gusta mucho y que de hecho está en el libro, que es de un señor que se llama Bruce Mao, que dice que cuando todo está conectado, para bien o para mal, todo es importante. Y creo que sí, un poco como un llamado de atención en torno a eso, que también tenemos la tendencia a decir como, ay, esto es chiquito, esto no importa, o esto que estoy haciendo solamente una vez no importa. No, realmente cuando todo está conectado, todo es importante. Entonces es como también mirar las cosas con suficiente curiosidad y que por insignificantes que parezca, digamos, ay, esto, ¿cómo se relaciona con esto? ¿Cierto? Como tratar de encontrar esas conexiones. A mí también buscar eso me parece que es un proceso súper estimulante. Claro. A mí, para aterrizarlo un poquito, te voy a contar. Yo empecé, digamos, a alar ese hilo, como tú dices, hace relativamente poco. eh, y una de las primeras, digamos que la puerta a ese sistema en el que todo está conectado y en el que todos estos temas en realidad son una sola gran crisis, en mi caso fue el feminismo, creo yo, pues porque es como lo que más directamente me afecta. Y después mi hermano había empezado a estar en el veganismo y a mandarme todos los días un montón de documentales respecto a las vacas. Y yo antes de dejar de comer carne, dejé de comer leche porque vi un documental de las vacas y me pareció feminista dejar de consumir lácteos, porque no son toros, son vacas. O sea, es como la explotación de lo femenino y, y como de la misma forma en la que tratamos a lo femenino en el planeta. Entonces es como, o sea, sí es muy chistoso como uno empieza a desmantelar eso y después te ataca por donde no crees, como un día estás llorando porque se quemó la Amazonía y la gente que, o sea, como si estuvieras llorando por tu ex, estás llorando porque se quemó la Amazonía y crees que tienes que ir a terapia porque se está quemando la Amazonía. Entonces sí es realmente así y es muy abrumador. Eso es un tema como súper, súper abrumador porque es que no puedes
fragmentarlo, porque empiezas a romper la represa y te empieza a caer encima, pues que en realidad sí es una sola crisis. Em, entonces, sabiendo que todo tiene en común todo, lo primero que quiero hacer es pues recomendar tu libro nuevamente, porque realmente sí está organizado de una forma en la que uno no se le cae todo encima. Y es muy importante no sentirse abrumado, porque cuando uno se siente abrumado, bueno, está bien sentirse abrumado, pero es importante no rendirse y no sentir que sentirse abrumado es ya hacer algo. Uf, ya me sentí súper abrumado, mejor vuelvo a mi vida, que es lo que pasa mucho y puede pasar por días. Em, pero entonces, este libro es un libro muy reciente, acabó de salir pues en el 2019 en Planeta Chile, muy posiblemente venga a Planeta Colombia, voy a hacer todo lo posible, yo que no puedo hacer nada porque es muy bueno. Pero quisiera que nos contaras cómo ha sido tu experiencia comunicando y explicando esta crisis, cómo cada vez se vuelve más urgente, cuáles son las respuestas que has tenido, no solo con este libro, sino pues porque según leí estás haciendo esto desde los 7 años. Así que cuéntanos un poco de las respuestas de la gente. Sí, pues, ¿por dónde empiezo? Yo creo que mi principal, a ver, digamos que el eje de lo que yo he querido hacer ha sido precisamente tratar de compartir de manera tan transparente como soy capaz mi propio proceso. Y eso incluye pues mis frustraciones y mis momentos de agobio también con el tema. Em, y digamos que sobre todo en los últimos años he sido mucho más consciente de lo que siento que es el principal desafío, lo que yo he asumido como principal desafío, y es tomar información que a mí me interesa mucho, que digamos que ya me he acostumbrado a navegar, que es información a veces muy densa de reportes académicos, de cosas que a la mayoría de la gente le da mucha pereza leer muy comprensiblemente, y agarrar esa información, traducirla a mi vida cotidiana, decir, listo, esto que suena tan lejano, que está por allá como montado en el mundo de la academia, aparentemente desconectado de mi vida, cómo lo traigo a mi vida y luego cómo lo comunico a otras personas como yo, que son personas comunes y corrientes, que no están necesariamente en el mundo de la academia ni en el mundo científico y que quieren también aplicar esto a su vida cotidiana. Entonces, digamos que mi búsqueda ha sido cómo tomo esta información que es tiene altos niveles de complejidad, que es altamente deprimente, y la simplifico lo suficiente para que sea una información que den ganas de leer, que se sienta aterrizada a la vida cotidiana, pero no demasiado para quitarle la complejidad que necesita tener y que sea una versión aguada de la realidad. Porque creo que ahí hay como un punto muy delicado y que pues yo no creo que haya una sola respuesta para eso, pero digamos que en el proceso de navegar y de buscar información sobre este tema me encuentro con cosas que claro, están en diferentes, digamos, puntos del slider imaginario entre lo aguado y lo exageradamente complejo. Y hay cosas que realmente no dan ganas de leer. Es como, uff, uno empieza a leer un párrafo, es como, la persona que escribió esto no quiere que nadie lo entienda. Luego hay otros que son como, sí, o sea, todo bien, pero también es hora de que dejemos de creer que cambiar bolsas de plástico por bolsas de papel es la solución y va a salvar el planeta. O sea, porque hacernos preguntas sobre los materiales es un gesto, pero si lo dejamos solamente en eso, también nos estamos quedando con lo poquito. Entonces, ¿cómo moverse, digamos, entre ese espectro que hay entre esos dos, pues como extremos? Ha sido lo que a mí más me ha llamado la atención, es lo que he querido aprender a hacer y que me atrevo a afirmar que pues que de alguna manera lo he ido logrando, porque uno de los comentarios que recibo con más frecuencia de las personas que siguen mi trabajo y que se conectan con mi trabajo de alguna manera es ese. Es que me agradecen mucho tomar información que es tan compleja, tan densa y tan deprimente y compartirla de una manera que no se siente como un juicio, que no se siente como que les estoy diciendo que están haciendo algo mal o que tienen que hacer todo de una o no está compartido de una manera que es, o sea, como que básicamente me reafirman que estoy logrando mi objetivo de
llamar la atención, de activar sin deprimir demasiado y sin tampoco dar la palmadita en la espalda como de no, todo bien, si ya cambiamos por la bolsa reutilizable ya fue, cumplimos. O si nos agobiamos hoy, ya esa fue nuestra tarea del planeta, como decías tú también, Ya, que esa... igual sí, se va a acabar todo, pero ya no va a ser tu culpa porque tú usaste el papel que era. Exacto, exacto. Y, y creo que un tema también central que para mí ha sido un proceso de aprendizaje que también es uno de mis focos de interés y también es algo que noto que tiene muy buena respuesta con la gente que sigue mi trabajo, es hacer, digamos, comunicar estos temas desde mi propia experiencia, ¿cierto? No soy una persona externa que está diciendo esto hay que hacerlo así o esto hay que hacerlo así, sino, hey, yo estoy experimentando con esto, yo hice esto, no me funcionó esto me interesó más, o sea, yo soy como un sujeto de experimento que está contando lo que está viviendo y no hacerlo a través, bueno, digamos que haciendo énfasis en lo que decía ahorita del juicio, de no como es que si uno no hace esto, entonces todo lo hizo mal, o uno, si no es, no sé, por ejemplo, sé que esto es algo que suena mucho en el mundo del activismo vegano y yo misma lo creí en algún momento y sale en un documental muy famoso que promueven mucho pues en torno a temas veganos, que es Cowspiracy y que es esta afirmación como de uno no puede ser ambientalista y comer carne. Yo Ujú. cuando vi eso, que fue hace muchos años, yo lo vi, fue como, uff, sí, toda la razón, totalmente. Y luego como que también fui moderando un poco mi visión del asunto y fue como, no, o sea, no tiene sentido tampoco generar esas divisiones. Y claro, yo lo que más deseo es que más gente se dé cuenta de lo problemático que es el consumo de animales, no solamente por el impacto ambiental, sino por el impacto en los animales y en sus vidas. Pero decirle a la gente que no puede ser ambientalista si no deja de comer carne, lo único que logra es que ni deje de comer carne ni se acerque al ambientalismo. Sí, es como, uy, no, ninguna de esas cosas es para mí. Exacto. Entonces, entonces creo que un discurso, digamos, no sé qué palabra usar ahí, es que no sé si empático se ajusta, pero básicamente un discurso que reconozca las diferentes posibilidades de las personas y los diferentes puntos de interés en los que se encuentra cuando se acerca a un tema, creo que es súper importante, porque a uno también es muy fácil que se le olvide el camino que uno ha recorrido y uno ya, no sé, por ejemplo, hablando específicamente del veganismo o del feminismo, como que puede ser fácil uno caer en listo, yo ahora ya como que descubrí todas estas cosas, todo el mundo ya las debería saber. Y si alguien recién las está aprendiendo, es como, no, eso está mal y usted ya lo debería saber todo. Es como, no, uno también pasó por un proceso de aprendizaje y es importante facilitarle a las personas que están en ese proceso acercarse a otros procesos, digamos, de mayor compromiso o de mayor activación, en fin. Y el aprendizaje no es solo información. Claro, uno Además. no lo vuelve vegano leer un informe, o sea, es como un proceso como precisamente los cambios de hábitos requieren una puesta en cuerpo y puesta en experimentación y ser ese sujeto de experimentación, como tú te refieres a ti misma, que dice como que, ¿qué voy a hacer para que mi vida sea más compasiva? Pero entonces hablando un poco del éxito que has tenido comunicando todas estas cosas, eso me lleva a la siguiente pregunta, y es que una de las grandes pruebas de que esto sí está funcionando para ti, pues que sí estás comunicando esto, es que te embarcaste en escribir un libro para niños de 7 y 8 años, más o menos, sí, menos de 7 años, para explicar eso. Y en esto yo quiero contar una anécdota. A mí me da mucha risa y cuento mucho a mi familia, que en realidad es un episodio de una serie que se llama Big Little Lies. Y en esta serie, a una de las hijas de una de las protagonistas le da depresión y creen que le están haciendo bullying en el colegio y creen que algo le está pasando. Y va a una psicóloga y la entrevista y lo que a la niña le pasa es que le explicaron el calentamiento global y le dio un ataque de pánico a una niña de 7 años. Y entonces después las mamás van al colegio y se quejan con el maestro y le dicen cómo se le ocurre explicarle a una niña de 7 años que no puede hacer nada. O sea, porque le generan ese grado de frustración. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia como haciendo este cambio mental, si es que hubo un cambio mental en cómo explicarle esto a jóvenes adultos, gente de todas las edades, a niños, y a lo mejor es más fácil porque puede que sea más fácil, puede que entiendan como con menos, no sé, ¿cómo fue?
Para mí ha sido un desafío que no lo puedo dimensionar todavía, o sea, yo creo que todavía estoy en el proceso, además pues porque esta situación de cuarentena y de pandemia aplazó el proceso de trabajo en ese libro. Menos mal también, porque siento que al final estaban como por los tiempos y de todo, impresiones, estaban curando un poco el asunto y fue como, bueno, no, esto es algo también a lo que vale la pena eh, como tomarle más tiempo de reflexión en torno a lo que quiero hacer ahí. Pero sí, también la conversación con la editora, por ejemplo, era como mi desafío es encontrar el punto entre cómo digo, estamos jodidos, pero al mismo tiempo, no, todavía es necesario hacer muchas cosas y se necesitan hacer desde todas las edades e incluso cuando uno puede pensar que los niños no pueden hacer nada, en un libro que leí recientemente hablan de que los niños toman como, bueno, en las casas en las que hay niños como que suelen tomar las decisiones como el 70% de las compras de la casa, entonces realmente tienen una influencia muy importante en las decisiones de compra. El tema del consumo pues es un tema obviamente completamente relacionado con huella ambiental, entonces fue como, bueno, ¿cómo dirigirías esto de manera que lo que haga, porque mi interés con ese libro es mostrarle a los niños que este es un tema fascinante, ¿cierto? Que es un tema por el que está bien preocuparnos, es que también creo que eso es algo importante y algo que es tan difícil de conversar, es como no, pero no está, o sea, como no hay que sentirse mal por esto, yo hace poquito vi ese capítulo de Big Little Lies, eh, y es como no cerrar completamente la conversación y la reacción. También leí un artículo de, no me acuerdo dónde fue, creo que fue en The Guardian, que hablaban de esto, pues como todo el boom de los libros sobre sostenibilidad para niños y que entonces estaban generando ansiedad en los niños. Y claro, ahí vuelve al tema de los hilos conectados. Eso no es un argumento en contra de que esos libros deban existir, es un argumento a favor de que los papás y los profesores y los adultos que se relacionan con esos niños tengan mejores herramientas para ayudarles a gestionar su salud mental en torno a esta información que es necesario que todas conozcamos. Entonces vuelve a ser un tema sistémico, ¿cierto? Cómo también desde la educación y desde la contención que se da en las casas puede eso convertirse en una conversación que no sea solamente, uy, el mundo se está acabando y todo es horrible, que era un poco lo que le había dicho a la niña de Big Little Lies, como el mundo se va a acabar y no hay nada que hacer, sino bueno, estamos atravesando una situación de crisis, es global, todos estamos siendo afectados de alguna manera por esta crisis, es necesario que todos participemos en los procesos de transformación, pero hagamos de esto también una conversación que acepte la dificultad, ¿cierto? Y que acepte el dolor como parte de lo que está pasando, que creo que eso es algo que como sociedad nos cuesta mucho, ¿cierto? Le tenemos mucho rechazo al malestar y a cualquier cosa, pues, que asociemos con emociones que han sido convencionalmente consideradas negativas. Y como al mismo tiempo igual eso se puede mezclar con un gran disfrute, porque es que uno en el proceso de empezar a darse cuenta de, bueno, listo, el planeta está en una crisis por esto y esto, pero entonces, ¿cómo hacemos para transformarlo? Pues enamorándonos del planeta, entonces están todas las posibilidades de disfrute, de observación de los seres que nos rodean, de las plantas, de los animales, de la cantidad de seres vivos que existen, que básicamente superan por todo lo que uno se imagina, cualquier bicho imaginario de una película, y yo creo que también jugar con esas diferentes posibilidades, no es solamente mostrar el, uy, esto es terrible, sino bueno, esto es fascinante también y es muy interesante y nos pone en esta misión. Y básicamente si nos queremos comprometer con esto, estamos, pues es que, yo no sé, yo siento que esto suena súper nerd, pero es que es verdad, uno se empieza a meter en este tema y lo que yo siento es que como que quiero aprender todo, o sea, es como un hambre, yo quiero, esto es muy interesante, esto es fascinante, empiezo a leer y son cosas que a veces son, sí, directa y literalmente fascinantes y otras que son muy duras de leer, pero que al mismo tiempo también son fascinantes y son muy interesantes y yo en este momento, gracias a mi acercamiento a este tema, siento que tengo una visión de mi vida y de mi conexión con los ecosistemas de los que formo parte y mi conexión con el planeta que nunca en mi vida hubiera podido llegar a tener
por otro medio, si no fuera por esta búsqueda también. Entonces siento que ha sido un proceso súper enriquecedor y lo que quiero lograr y espero lograr con el libro infantil es también eso, o sea, es como un poco contagiar, palabra complicada en este momento, contagiar mi fascinación por aprender del planeta, y aprender del planeta incluye aprender sobre todas las cosas increíbles y maravillosas que pasan aquí y hasta donde tenemos noticias solamente aquí, y al mismo tiempo sobre las cosas que están poniendo en riesgo todas esas cosas maravillosas, ¿cierto? Sin negar lo uno y lo otro. Una de las cosas más lúcidas de tu libro que a mí me reconfortó personalmente mucho y es que comparas este proceso con procesos em, como el voto femenino o la abolición de la esclavitud, que son cosas que en su momento, como en este momento, como que tenían cierto aire de esto es así, como claro, la economía se va a caer sin la esclavitud. Pues un poco sigue habiendo muchísima esclavitud en la que se sostiene la economía, sí, pero creo que es muy bueno saber que no sabemos el futuro realmente. O sea, hay muchas hipótesis que sí se pueden hacer respecto a qué puede pasar si seguimos como seguimos, pero no hay forma de saber que vamos a seguir como seguimos. O sea, sí es posible cambiar y no estamos condenados. Y, y creo que eso es una parte muy bonita de tu libro porque yo siempre digo como, pues igual nos vamos a morir, pero luchando. Como, y termino, y claro, dentro de mi propio proceso termino buscando estas formas, no para ayudar, no porque creo que puedo salvar el mundo, sino porque creo que puedo ser más compasiva y porque creo que me puedo ayudar más a mí misma y porque en últimas creo que puedo estar más tranquila yo con lo que sé lidiando con estos temas. Lo cual me lleva también como al siguiente tema que es muy fácil caer en la inmovilidad. Eh, y hay una parte de tu libro que dice, no pienses que un solo cambio es suficiente, pero no sientas que tienes que cambiarlo todo. Entonces es como un punto de equilibrio en realidad para conservar la salud mental. Hace poquito leí un artículo que se titulaba algo así como ser vegano no es bueno, como que tenía ese clic, entonces no, ¿cómo así que ser vegano no es bueno? Y entonces el artículo que estaba hecho para gente que odia el veganismo fervorosamente, el artículo decía algo así como, no, no es bueno, es como decir, hoy no pateé a un perro. Eh, como hoy decidí no patear perros, no es bueno, simplemente es como que no es no patear perros. Poco. Pero hay mucha gente respecto a este consumo, o sea, también puede funcionar con el consumo de plásticos, también puede funcionar como, pues con todas las formas en las que tratamos de consumir menos y de tratar de no continuar con esta bola de arena que cada vez se hace más grande. Mucha gente dice como el único cambio que va a importar es un cambio sistémico, un cambio gubernamental, hay que exigir política pública, eh, no hay necesidad de dejar de comer carne. O sea, es para que si lo que necesitamos es política pública. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué es eso? ¿De dónde viene? Ay, a ver, yo creo que hablando de hilitos, yo creo que hay dos hilitos que me gustaría coger de lo que dijiste, y uno es, claro, este tema del punto intermedio entre hacer un solo cambio no es suficiente y no es necesario sentir que uno tiene que hacerlo todo. Y eso es algo que últimamente me ha tenido súper pensativa con un tema que estoy obsesionada en las últimas semanas, que es la relación entre las partes y el todo. ¿Cierto? Entonces está esta máxima de la psicología gestal, que es el todo es superior a la suma de sus partes. Y eso es muy fácil de ver, entendiendo que no es lo mismo tener un bulto de carne y un pedazo de cuero que tener una vaca, que no es lo mismo tener una mesa con todos los órganos de una persona y con su piel y sus ojos y etcétera, que tener a la persona parada viviente con sus sistemas funcionando, ¿cierto? Y entonces creo que hay, o sea, como que todos estos días me he estado preguntando si alguien ha pensado en un nombre para lo que hay entre las partes y el todo. Yo pienso que es proceso, o sea, como que creo que la palabra que más se acerca es proceso, porque el proceso es lo que hace que las partes funcionen para hacer un todo. No sé si estoy así en una volada muy nerd en medio de esta conversación, pero es que me pone muy pensativa porque, claro, yo creo que
normalmente nos perdemos mucho entre las dos. Entonces, por ejemplo, frente a este tipo de cosas como de, bueno, no, es que mis cambios individuales no van a servir para nada, estamos demasiado enfocados en el todo. Entonces estamos diciendo, el todo es demasiado grande y por lo tanto mi parte está muy lejos de eso. Pero luego si entendemos que el todo es mayor que la suma de sus partes y que mi parte es parte del todo, entonces es parte del proceso, entonces tiene sentido y mi parte es necesaria. Porque así como, no sé, así como el estómago no hace al humano, el estómago es esencial para que el humano esté parado funcionando y pues eso lo podemos aplicar a muchos otros órganos y bueno, hay partes que de pronto no son tan esenciales y sin las que uno puede vivir, pero que igual dificultan entonces la existencia de una determinada manera, en fin, o sea, creo que hay como hay una parte ahí que la tenemos perdida en nuestra comprensión de cómo nos relacionamos con las cosas y entendernos como partes de algo y entender cómo las partes son por definición insuficientes, o sea, una parte es una parte, pero el todo necesita las partes. Entonces, para los efectos, digamos, de nuestros hábitos cotidianos, para mí eso se ha vuelto un poco como un mantra. Esto es por definición insuficiente, pero para la transformación colectiva que necesitamos es imprescindible, porque es que transformación colectiva es algo que se refiere a un colectivo que está hecho por individuos y si todos los individuos se están negando a hacer un cambio hasta que hagan el cambio colectivo, básicamente están diciendo, yo no cambio nada hasta que cambie todo. O sea, como que hay una trampa ahí que es muy loca y es muy absurda y me frustra mucho cuando veo que seguimos cayendo en ella. Y digamos, ya cogiendo el otro hilito, que es este tema de los cambios gubernamentales y todo eso, viene pues un poco a lo mismo a las partes y el todo. Y es pensar en unas partes más grandes, ¿cierto? Que ya no son las partes de los individuos, sino las partes como una parte es la ciudadanía, otra parte es el ámbito gubernamental, otra parte es el ámbito industrial, no sé, pensemos en esos tres, obviamente hay más, pero esos tres me sirven como ejemplo. Y pasa que estamos todos tirándonos la pelota. Entonces, si uno habla de los cambios urgentes que necesitamos como sociedad para no seguir yéndonos al carajo como especie, están, digamos que la ciudadanía como grupo diciendo, no, pero es que estos cambios desde el ciudadano de a pie no tienen sentido porque es que la industria es la que más contamina y la que más consume agua y energía y hasta que ellos no tomen decisiones, lo que nosotros hagamos no sirve de nada. Y además el gobierno no está poniendo leyes y entonces eso hasta que no sea una ley, pues realmente lo que yo haga no hace ninguna diferencia. Se va uno al ámbito gubernamental. No, es que esto los electores no lo entienden, nosotros no podemos proponer estas leyes porque la gente se rebota, porque esto implica incomodidades frente a lo que la gente ha entendido como comodidad, ¿cierto?, dentro de esta sociedad del consumo. Además, mejor dicho, la industria se nos para en las pestañas, o sea, no se puede, la presión industrial no deja. Se va uno al ámbito industrial y dicen, no, es que nosotros no recibimos ningún beneficio gubernamental, con el tema de los impuestos no nos ayudan, esto no tiene apoyo desde el gobierno, nosotros no podemos hacer esos cambios, nos sale demasiado caro y si nos sale demasiado caro, el consumidor, o sea, el ciudadano, no está preparado para hacer esos cambios, entonces nosotros no podemos. Entonces, básicamente, cada uno se está refugiando en lo que los otros no están haciendo para no hacer su parte. Y nos estamos olvidando de que las leyes normalmente se vuelven leyes por presión ciudadana, los cambios que hay industriales normalmente empiezan a existir pues por posibilidades tecnológicas y muchas otras cosas, pero también por presiones y necesidades del consumidor, bueno, necesidades también según como lo veamos, y que los cambios en las personas también en cierta medida a veces se dan por lo que se ofrece desde el ámbito industrial y por lo que pasa en el ámbito gubernamental. O sea, eso es una cosa que tiene un proceso como de múltiple retroalimentación constante entre todas las partes y si nosotros solamente nos sentamos a decir, hasta, pues además que es una actitud muy charra porque es como una actitud de niño bravo, como hasta que ellos no hagan, yo no hago. Pues no, supérelo. O sea, uno puede hacer cosas sin que nadie le esté dando permiso y sin que haya una ley que le diga a uno que haga las cosas. Uno puede tomar decisiones autónomas simplemente porque considera que aportan en un camino en el que uno cree y que uno quiere promover. Entonces, sí, a mí esa trampa, pues, como
del no hagamos nada hasta que hagamos todo, o de hasta que no lo tome la decisión el gobierno, hasta que no cambie la industria, yo no cambio, me frustra nivel 5000. Además, porque entre otras cosas, el hecho de que una ley exista no significa que se cumple, porque si no hay al mismo tiempo un compromiso industrial y un compromiso ciudadano, esa ley está en el papel y ya. Y pongo un ejemplo que es el más sencillo y más directo. Hay una ley, pues hay un artículo en la Constitución que es el artículo 79, que es el derecho a un medio ambiente sano, y dice, la ley garantizará que todos los ciudadanos tienen participación en las decisiones que pueden afectarlo, y es deber del Estado proteger la salud del medio ambiente, promover la educación y en torno a medio ambiente. Y uno dice, bueno, artículo 79 de la Constitución, y a ver, eso está ahí escrito y es hermoso, el artículo es hermoso. O sea, yo tengo afiches con ese artículo porque es hermoso, pero ¿dónde está pasando lo que promete ese artículo? Eso está en el mundo de las leyes ya, pero eso no significa que eso se traduzca a algo real y tangible en la vida cotidiana, porque no hay tampoco un contexto en el que se facilite que eso sea así, porque hay otros factores dentro de ese todo que no están sumándose, digamos, a esa conversación. Claro. Creo que igual lo acabas de desenredar muy bien. Yo normalmente cuando llego a este punto de la conversación digo como, "Ah", y me voy, porque no es fácil desenredar como los argumentos así. Hay una cita de tu libro que voy a leer en este momento, mientras te invito también a las personas a que vayan dejando sus preguntas, porque las preguntas tienen que pasar por el administrador para que nosotras las veamos y se unan también a nuestra conversación, según el artículo 98, ¿es? Artículo 79, tenía silenciado el 79. micrófono. Está bien, Artículo está bien. 79. 79. Entonces tú dices en tu libro, lo que el planeta necesita no es gente que esté tan preocupada, no es gente que esté tan preocupada que quede en estado de parálisis, sino gente que a través de su sensibilidad y su capacidad de observación para cuestionar la sociedad genere cambios mientras al mismo tiempo construye vidas diferentes que den ganas de ser vividas. Eso es otro tema pues que a mí me apasiona mucho y es que pues esto no es darse mala vida, es todo lo contrario. O sea, la gente ve, es como esa gente que vive sacrificándose porque no usa plástico, que es sacrificio no comer animales. No, yo como voy a dejar el queso, voy a ser infeliz. Y pues no, es realmente un gozo, es otra forma de ser feliz y es una forma de felicidad como que sí nunca va a ser suficiente, sí siempre está llena de esa sensación de ser parte del todo, pero tú misma lo dices, pues el pulmón no se latiga todos los días porque no es el sistema digestivo. Así, pero tampoco, como yo no puedo digerir nada, soy un inútil. No, pero pues tú mantienes que eso funcione también y está todo conectado y creo que es el ánimo con el que podemos salir un poco de esto. Lo cual nos lleva a hablar un poco de la definición errada que se le está dando a lo radical. Ella es una ambientalista radical, una feminista radical, cuando le ponen nazi a las cosas para que sea radical. Y tú en tu blog tienes una definición de radical muy bonita que es volver a la raíz. Y quisiera como que nos hablaras un poco de a qué te refieres, qué significa ese volver a la raíz y volverse radical en ese sentido. Bueno, de hecho, lo conecto mucho con lo otro que dijiste, con lo que está pasando en esta situación de pandemia y como todo lo que esto está trayendo a la superficie, que es que mucha gente está reajustando sus prioridades, ¿cierto? Con el tema de la palabra radical, pues esa es una de las definiciones, o sea, como la primera definición, si uno se mete a la RAE, la primera que aparece es volver a la raíz. Y el tema es que normalmente como hemos percibido esa palabra es como mezclándola con intransigente, que no necesariamente es el caso. O sea, algo radical es que está yendo a la raíz del asunto, y me parece la manera más bonita de vivir las cosas, ir a buscarle la raíz, como esto de dónde sale. Entonces a mí me da risa cuando alguien me dice que como algo radical, es como, ay, sí, gracias, yo sé. Pues de hecho, en mi adolescencia, bueno, en los muñequitos, un poco como la cultura reggae adoptaba radical como radical, o los skaters, yo no sé, pero era positivo, era como decir cool, como radical. Sí, total. Pero bueno, Y
Y yo lo conecto con lo que decías, pues, como de la vida que dan ganas de ser vivida, que esto también tiene, pues, como otro montón de hilos que uno puede jalar, que tiene muchas cosas relacionadas con cómo usamos el lenguaje, por ejemplo, que es para mí otro tema súper fascinante. Y es en torno a las decisiones que uno toma, asumirlas como un sacrificio, como una imposición o como una decisión y algo que uno disfruta. Entonces, por ejemplo, en torno al consumo de animales, me pasa con cierta frecuencia que alguien me dice como, ay, pero tú no puedes comer esto. Y yo así como, no, un momento, yo puedo comer lo que quiera, pero yo no quiero comer eso. Entonces, siempre hago esa aclaración porque me parece importante que la otra persona entienda que es que no es un asunto, o sea, para mí no es un sacrificio, yo no es que no pueda, es que yo puedo comer lo que quiera, yo me puedo comer un vaso, pues no, de poder me puedo comer lo que quiera, pero no me interesa, o sea, hay cosas que uno no quiere comer y ya. Em, y lo mismo con el tema de la reducción de cosas desechables o de no estar comprando ropa nueva todo el tiempo. O sea, claro, si yo estoy viendo eso dándome látigo, que me encanta además el pulmón que se da látigo por no digerir. Como, claro, si uno se está dando látigo como yo no debería estar haciendo esto está mal, pues para uno va a ser un sufrimiento constante y lo único que va a hacer es generarle a uno un efecto rebote que lo lleva a uno a consumir después más, pero si uno hace esto de manera radical, yendo a la raíz, tratando de entender por qué uno se quiere desconectar de esas cosas o por qué las quiere reconectar de otra manera, digamos, también eso lo lleva a uno a entender sus decisiones cotidianas de una manera distinta que vienen desde el disfrute y de decir qué rico para mí es saber que hice estas galletas sin usar ningún producto de origen animal. Qué rico para mí es saber que aunque en lugar de ir a un solo sitio fui a tres, me traje todo lo que necesitaba comer sin tener que acudir a grandes marcas multinacionales de cosas ultraprocesadas y ultra empacadas y pude comprar todo básicamente sin empaques con un par de excepciones, ¿cierto? Para mí eso son cosas de disfrute también. Y, y lo conecto con esta situación, pues porque creo que el bienestar en nuestra sociedad está absolutamente, o sea, es un concepto que está absolutamente manipulado y retorcido por el mundo del consumo y lo que se nos ha prometido, digamos, y lo que nos han bombardeado casi que literalmente la cabeza desde que estamos chiquitos con todo lo que vemos en televisión, ahora con internet y con todo, o sea, como que no me imagino cómo puede ser un niño que está creciendo en este momento versus lo que fue para mí crecer en los 80s con un contexto completamente distinto, digamos, de acceso a la tecnología y todo. Y claro, está toda esa promesa constante del mundo del consumo de que el bienestar viene es de consumir cosas que van, o sea, superan por mucho nuestras necesidades reales. Y claro, el bienestar está asociado con el consumo en el sentido en el que nosotros estamos bien si tenemos comida, si tenemos agua, si tenemos aire limpio, si tenemos un espacio digno y cómodo para dormir, y ese digno y cómodo tiene muchas formas diferentes, no es si tiene o no piso de cerámica o qué sé yo, o sea, uno puede tener un espacio digno en un piso de arena, si ese es el piso en el que uno quiere vivir y en el que uno se siente cómodo. Pero está toda esta cosa de homogenización también del bienestar el bienestar pasa por tener este tipo de ropa y por tener este tipo de productos y por tener este tipo de gadgets y por tener carro o no, o por vivir en tal parte o porque mi casa tenga estas características. Entonces creo que estamos muy desconectados de nuestras necesidades reales y que en ese cambio radical y que en ese sentido me parece muy interesante lo que está pasando con esta situación, digamos, sin subestimar el nivel de gravedad y de dificultad que está generando para muchas personas. El lado que me parece muy interesante es ese llamado a reacomodar prioridades y a entender que hace un mes nos parecía importante o estábamos muchas personas pensando como, ay, me quiero comprar no sé qué, ay, esta cosa que tengo en la sala no me gusta, la voy a comprar, ahora estamos, pues, o me pasa a mí, por ejemplo, y sé que a mucha gente le está pasando, yo en este momento estoy como, mi casa es perfecta, todo está bien, acá todo está bien, y estoy tan agradecida de tener esta casa que fue como un reajuste así de prioridades de, hey, ¿qué es esta pensadera de las cosas que faltan
si yo realmente tengo mis necesidades básicas cubiertas en este momento. Entonces, y además sumado a un reajuste de prioridades como sociedad, porque veo que hay mucha gente que al notar sus necesidades básicas cubiertas está además siendo más consciente de toda la gente que no las tiene cubiertas. Y decir, ay, yo estoy en mi casa súper cómodo viviendo esta cuarentena con mucha tranquilidad dentro de las posibilidades, y hay gente que no ha podido ni siquiera hacer cuarentena porque tiene que salir a rebuscarse la comida del día y no puede hacer cuarentena y se está sometiendo al riesgo del contagio y etcétera, etcétera. Entonces también es un reajuste social de prioridades, de, y esas injusticias estaban antes, o sea, eso no se lo inventó el coronavirus, como que lo sacó a la superficie. Entonces también como sociedad yo creo que estamos diciendo, bueno, un momento, tal vez lo importante no es hacer X o Y o construir no sé qué o lo otro, sino que como sociedad resolvamos que en estas situaciones no haya gente que no pueda ni siquiera cubrir sus necesidades básicas. Entonces, en ese sentido, como que, y esa conexión con lo radical, me parece que estamos pasando por una situación que nos está haciendo un llamado a un cambio radical y a enfocarnos pues como en ese origen y en esa raíz de las múltiples facetas de esta crisis que estamos viviendo. Y que se están también visibilizando. Creo que acabas de contestar la pregunta de Laura Marcela Duque, que quiero decirle que ya la acabas de contestar, que ella preguntaba cuáles cambios visibles está gestando esta crisis. Ella pone visibles y positivos, pero pues creo que también Sí, yo tiene igual, su lado. yo creo que igual, para ampliar un poquito la respuesta a Laura, ¿cierto? Ujú. Em, Eso es algo que yo me he estado preguntando mucho en estos días y que he estado leyendo mucho como las posturas de diferentes personas que están haciendo análisis de esta situación, digamos, desde el mundo de la ecología social, desde temas de género. Y, y creo que una cosa que está también haciendo muy evidente esta situación es algo que también pasaba antes, y es que es muy difícil, o sea, es directamente imposible predecir el futuro, ¿cierto? Nosotros podemos tener unas tendencias que marcan ciertas cosas, que también era lo que tú decías ahorita, que yo digo en el libro, como dejemos de pensar que sabemos qué va a pasar. ¿Tenemos ideas de cosas que podrían pasar? Sí, claro, porque hay gente que está haciendo cálculos y con el tema, digamos, o sea, hay cosas además que ya tienen unos síntomas muy claros, el colapso de los ecosistemas, la extinción masiva de especies, o sea, con eso no, digamos que no hay campo para decir, no, todo va a estar súper bien el año entrante, no, pero tampoco sabemos exactamente qué va a pasar el año entrante, y eso puede ser muy agobiante porque abre espacio para todo lo peor, pero también puede ser muy esperanzador porque abre espacio para todo lo que no es lo peor. O sea, todavía hay un rango de acción de aquí a que llegue el futuro. Y en esta situación en particular, digamos, estamos viendo cómo se evidencian todas estas desigualdades de la sociedad. Estamos viendo cómo se evidencia la caída drástica de la contaminación del aire en muchas ciudades, la reducción de emisiones de dióxido de carbono, que igual en China ya tuvo efecto rebote, pues cuando salieron como de, no sé cómo fue el tema, bueno, pero ya hubo efecto rebote con la producción de la emisión de CO2. Todas estas avistamientos de animales que salen por ahí a caminar, que como que uno, yo creo que en general también tenemos la tendencia a querernos quedar con un solo lado de la historia, y según el estado de ánimo o según el contexto en el que uno se mueve, uno como que tiende a preferir ciertos lados de la historia, pero todas las historias tienen muchos lados, obvio. Entonces es listo, sí, esto está generando una caída en la contaminación del aire, pero eso es bueno, digamos, así en el contexto inmediato. Pero eso qué más significa, ¿cierto? Eso qué posibilidades abre a largo plazo, eso realmente se está convirtiendo en conversaciones ciudadanas o no, eso realmente se irá a convertir en algo de política pública o no, porque si no, lo más probable, si no pasan esas conversaciones, es que simplemente no solo volvamos a como veníamos antes, sino a peor por ese efecto rebote. Porque también lo que muchas personas están queriendo hacer, no por maldad, sino por directa ignorancia de la gravedad de este asunto, de la crisis que dio origen a la crisis del coronavirus, que es la crisis climática. Hay mucha gente que su postura es hay que volver a la normalidad cuanto antes y hay que reactivar la economía ya. Sí.
Entonces, sí, yo como que no me aventuraría a decir que los cambios que ahora parecen positivos necesariamente son positivos, así como los que ahora parecen espantosos. O sea, como que todo se va desarrollando de unas maneras que son tan difíciles de percibir para nosotros en nuestra escala temporal que Claro. Habría es como tratar de mantenerse consciente de esos rebotes y tratar de continuar haciendo lo que en cuarentena hizo bien y no sí, ponerse a viajar por todo el mundo apenas nos dejen salir, claro, y a montar aviones todos, a viajar todos, pues no, no sí, funciona así. yo he visto gente que es como, ay, sí, después de esta cuarentena lo que más quiero es irme a viajar a no sé dónde y no sé dónde, es como, ay, fue pucho, no, no. Eh, una pregunta. A veces siento que es un poco insuficiente lo que hago. Intento reciclar, no comer animales, apoyar causas sociales, moverme en bicicleta. ¿Qué piensas que uno debería hacer para evitar ese sentimiento, o el sentimiento de insuficiencia? Yo creo que dos cosas. O sea, por un lado, reconocer que todo lo que uno hace como individuo es por definición insuficiente, como hablábamos ahorita. O sea, uno como parte de una sociedad nunca va a poder hacer el todo, que es el resultado de toda la sociedad como conjunto. Pero eso no puede ser la excusa para uno dejar de hacer lo que puede hacer. Volviendo a la analogía del pulmón y el estómago, el pulmón diciendo como sabe que como yo no puedo hacer el cuerpo completo, entonces suerte, no voy a funcionar más. Es como no, cada parte es esencial. Y también está, o sea, yo creo que es que es una analogía que funciona muy bien también porque muestra la diversidad y cómo no todos tienen que tener la misma función y realmente generan un sistema que se sostiene a sí mismo es precisamente a través de la diversidad de que unos cumplen unas cosas y otros otras y se nutren entre sí. Entonces yo creo que la primera cosa que hay que hacer es eso, es reconocer que uno por definición sus opciones individuales son insuficientes. Ahora, si uno está sintiendo que se quedan cortas con respecto a lo que uno puede hacer, eso ya es otra cosa. O sea, si uno siente que uno puede hacer más, pues entonces ya digamos que la otra línea de acción es identificar, listo, yo hay cosas que ya hice, ya se me volvieron hábito, esas uno ya las pasa como más al modo automático, digamos. ¿Cuáles son las nuevas incomodidades que ahora puedo asumir y que me pueden llevar en ese proceso de cuestionamiento? Porque esto yo, digamos que en mi experiencia lo he notado y veo pues en la gente que se ha acercado a mi trabajo, que es, o sea, como que es algo que sigo confirmando, esto tiene todo que ver con un tema de zona de confort y todos necesitamos tener una zona de confort, o sea, si uno todo lo tuviera incierto todos los días de su vida y uno un día se siente listo, va a cambiar toda mi vida radicalmente, pues uno se vuelve loco. Pero si uno se empieza a decir, listo, yo empiezo por acá, esto ya lo entendí, sigo con lo otro, esto ya lo entendí, sigo con lo otro, pues ahí uno va ampliando su zona de confort o la va transformando, la va cambiando de una zona a otra. El asunto también es que obviamente como sociedad necesitamos entender la urgencia de ese cambio y que no se trata como de, sí, yo ya empecé y dentro de 10 años voy a ver qué otra pregunta me hago, sino listo, yo ya empecé esto, ¿con qué lo conecto? O sea, cómo hacer que ese efecto dominó, digamos, vaya avanzando también tan rápido como se preste para las posibilidades de uno. Sí. Y es como o sea, como yo lo he asumido, es como tratar con compasión, claro, los animales, las plantas, pero a uno mismo también, y a sus hermanos, y a su familia, y a la persona que está en la calle gritando eucalipto, eucalipto, como tratar de aplicar la compasión a todo. Esto nos lleva a la siguiente pregunta, voy a tratar de que nos quepan casi todas, de Sara Trejos, que dice, ¿de qué forma se pueden trabajar estas ideas con personas y familias que viven en desigualdad? Muchas veces estas prácticas se enmarcan en narrativas de privilegio. El tema del privilegio es que nos da para sentarnos a hablar otra hora, yo creo, Tenemos pero otra charla sobre cambio sí, climático y la palabra privilegio. sí, porque es que yo creo que ahí también hay un poco una trampa. Definitivamente, digamos que es una palabra detrás de la que mucha gente se oculta para hacer cambios y es como, no, esto es solamente una cosa para gente privilegiada, que no estoy diciendo que este sea el caso de la persona que hizo la pregunta, pero es algo que he visto mucho. Es como, si esto es para gente privilegiada, entonces yo no lo voy a hacer como persona privilegiada para solidarizarme con las personas menos privilegiadas. Como, a ver, si uno fuera a seguir esa lógica, entonces no comería bien todos los días, no dormiría en una cama cómoda todos los días, no estudiaría, no vería, Tendría sentido. claro, Sería, sí, es una cosa de sacrificio, de nuevo. sí.
Entonces, yo creo que hay ahí, pues como por un lado, tratar de esquivar esa trampa y de entender que es que no se trata, o sea, para mí, si vamos a traer, digamos, esa palabra de privilegio, eso necesariamente es responsabilidad. O sea, si uno tiene un estado de privilegio, entre comillas, que además a mí me parece muy complejo hablar de privilegio cuando es las necesidades básicas cubiertas, o sea, eso no tendría por qué ser un privilegio. Si yo tengo ese privilegio, pues tengo una responsabilidad con respecto a, ¿cierto? Yo tengo más espacio mental y más energía para hacerme cargo de otras cosas que las personas que no tienen ese privilegio, de nuevo, entre comillas, seguramente no tienen la misma energía o el espacio mental para hacer. Pero es que ahí también entran muchas variables. Por un lado, digamos, hay personas que podrían considerarse menos privilegiadas según uno con qué vara lo mida, no sé, pueden ser comunidades indígenas o comunidades campesinas que tienen, o sea, 500 veces más compromiso con el medio ambiente y con el resto de la naturaleza que cualquier humano de ciudad que se considere consciente con el medio ambiente y la naturaleza. Entonces también creer que esto es solamente una cosa que se hace desde espacios urbanos me parece súper problemático. Las comunidades humanas que mejor han sabido convivir con los ecosistemas de los que forman parte son personas que no viven en entornos urbanos y que para los estándares de vida urbanos supuestamente son menos privilegiadas. Y son personas que tienen un compromiso que desborda el de cualquiera de nosotros porque es que entienden su dependencia de esos ecosistemas. Y por otro lado, también, digamos que pensando en personas que están viviendo situaciones muy difíciles en entornos urbanos, que no tienen sus necesidades básicas cubiertas, que no tienen para comer, que es también entender que, bueno, esto nos muestra parte de lo sistémico del problema y es que hay muchas cosas que como sociedad necesitamos resolver en nuestro modelo económico para que no haya personas que vivan en esa situación. Eso es un problema de sostenibilidad también por un lado, y por otro lado, pues tampoco es que sea necesario exigirle a esas personas que hagan cambios ahora, o sea, las personas que viven en esas condiciones no son las que están generando la mayor parte del problema. Entonces, pensar en que es necesario ir a hablar con personas que no tienen sus necesidades básicas cubiertas, hablarles de sostenibilidad, cuando la mayor parte de la basura la estamos generando la clase de clase media para arriba, digamos, y las personas que más plata tienen, o sea, hay una relación directa, o sea, directamente proporcional de a mayor ingreso per cápita en los países, mayor cantidad de generación de basura, mayor generación de gases de efecto invernadero, para que pensemos pues que lo más urgente o que es absolutamente necesario ir a hablar de estos temas con las personas que menos están siendo parte del problema. Con esto no digo que no sea importante ampliar esta conversación a muchas otras personas, sino que creo que hay como múltiples trampas ahí. O sea, por un lado el tema, para resumirlo, el tema de esconderse detrás del concepto de privilegio. Por otro lado, pensar que el compromiso con la naturaleza, con estos cambios, solamente pasa en entornos urbanos, cuando claramente no es así. Y si de alguien podemos aprender es de las comunidades humanas que viven en entornos rurales o que viven directamente en buena armonía con la selva o con el bosque o con el monte, y que sí, pues que la conversación más urgente y las preguntas más urgentes las tenemos que hacer es nosotros, que somos las personas que podemos, que no solamente podemos, sino que hacemos un consumo que va muy por encima de nuestras necesidades. Pues que tenemos agencia sobre nosotros mismos. Exacto. Ya un poquito para ir cerrando, todas las personas que están llenas de preguntas en este momento y que, sí, que están ahí explotando, queriendo que esto siga y siga y hacerte mil preguntas por el resto del día, por favor vayan a animaldeisla.com o googleen Mariana Matija y van a encontrar muchísimos artículos y muchísimas fuentes. Pero para terminar, ¿qué recomiendas leer? Esto lo pregunto, se me perdió el nombre de la persona que preguntó esto, pero ¿qué recomiendas, qué autores recomiendas, María Fernanda Adárraga? ¿Qué autores recomiendas leer a las personas que estamos interesadas en todos estos temas del cuidado ambiental? Esa pregunta, bueno, es que todas las preguntas tienen tantas respuestas fáciles. Pero, a ver, una cosa que yo he estado pensando últimamente, esto viene pues muy de también como un rollo reciente. He estado pensando en que yo creo que de quienes yo más he aprendido sobre sostenibilidad no son personas que escriben sobre sostenibilidad,
sino de sentarme a buscarle la sostenibilidad a otros temas. Entonces, digamos, hay un libro muy, muy hermoso que se llama La inteligencia de las flores, y es un libro cortico, y uno diría, digamos, a súper primera vista, esto no tiene que ver con sostenibilidad, pero es que tiene todo que ver. O sea, si uno se sienta a dedicarle unos minutos, que uno se lee ese libro en nada, es súper cortito, Precioso. Y es el de las abejas espectacular. es mi favorito. El de las Hay como abejas, sí. el de las hormigas, o sea, todos esos libros, si uno se sienta, digamos, a buscarles el lado de la sostenibilidad, se lo encuentra. Es la fascinación por el mundo vegetal, por el mundo de los insectos, entender sus interrelaciones con el entorno, hacerse preguntas sobre cómo conviven las hormigas con los sistemas de los que forman parte, entonces uno decir, listo, si las hormigas hacen esto, nosotros como sociedad, que, o sea, yo creo que hay como una línea en la que uno se puede acercar a eso, y es básicamente leer cualquier cosa buscándole la sostenibilidad, como buscándole la relación con este tema. O ir a libros, pues como específicamente que tratan diferentes facetas de esta crisis. Madre, es que hay tantos, pero bueno, yo en mi cuenta de Instagram, en las historias destacadas, hay una que es específica para libros. Tengo ganas igual de hacer una Decirnos publicación. cuál es tu cuenta de Instagram. Es Mariana Matija, pues @ Mariana Matija. También quiero hacer una publicación en el blog sobre eso porque es algo que me preguntan mucho. Hay un libro que para mí fue muy revelador, que es un libro de un autor, bueno, es de un físico austríaco que él se dedicó a la alfabetización ecológica, que se llama Fritjof Capra. Él tiene un libro en español que se llama La trama de la vida. El que yo leí se llama The Systems View of Life, que yo no sé si está traducido a español. Es un libro que tiene unas partes medio densas porque, claro, el man viene del mundo de la física, y veces que se mete con cosas de fractales y de matemáticas que uno es como, ah, ¿qué? Pero, pero la explicación que hace sobre el funcionamiento sistémico del mundo, sobre la raíz sistémica de esta crisis, es absolutamente fascinante. Igual les recomiendo que busquen porque él tiene videos, charlas, entrevistas por ahí en YouTube. Se escribe Fritjof Capra, así tal cual como suena, como cabra, pero con P. Y leer cosas del mundo de nuestra alimentación. O sea, yo creo que uno como ciudadano común y corriente, uno de los cambios más eficientes que puede hacer es cuestionar su alimentación, porque es la acción de consumo que uno lleva a cabo con más frecuencia, en la que uno está más invertido energéticamente, uno todos los días, o sea, quienes podemos comer todos los días, comemos todos los días varias veces al día, y cuestionar lo que comemos en ese sentido cambia radicalmente nuestros patrones de consumo. Y para eso les recomiendo uno que se llama Comer Animales, que es de un autor gringo, creo que es, que se llama Jonathan Safran. Sí, ese libro que además, de hecho, tiene una parte específica en la que cuenta cómo de la producción de cosas de origen animal han salido varias epidemias, entonces muy apto para este momento. Hay un libro de una periodista argentina que lo terminé de leer hace poquito, que es increíble, que se llama Mala Leche, que habla de todo el mundo de la manipulación, pues, y de el impacto ambiental y social de como de las grandes industrias alimenticias y de todas estas cosas de producción de alimentos ultraprocesados, bueno, de comestibles ultraprocesados, porque eso no se puede llamar ni alimentos. Sí, no, o sea, fuera como un solo tema para entrar, les recomendaría entrar por el tema de la alimentación, que siento que es un cambio muy eficiente, y entrar por el tema que sea, realmente entrar prestando suficiente atención para que a uno ese tema lo conecte con otros. Es que inevitablemente eso va a pasar si uno está prestando atención, entre uno por el tema que entre. Si uno entra solo con la visión de, ah, yo voy a cambiar mi alimentación y no voy a hacer nada más, pues no se va a encontrar con nada más. Pero si uno entra diciendo, listo, esto que más me trae, uno va a empezar a cuestionar su consumo de otras cosas, va a empezar a cuestionar cosas de género, va a empezar a cuestionar cosas de justicia social, de justicia climática, de crisis climática, de destrucción de ecosistemas, de extinción de especies, y por ahí se va conectando con todo lo otro con lo que uno necesita conectarse. Bueno, yo les voy a recomendar los 10 pasos para alinear la cabeza del corazón y salvar el planeta de Mariana Matija, que pueden poner EPUB, Mariana Matija, los 10 pasos planeta, y ahí les va a salir en algún lado y lo van a poder comprar en EPUB para leer en esta cuarentena. También les recomiendo mucho un artículo que escribió Mariana en su blog sobre cómo, esto da para otra hora de conversación, sobre cómo el coronavirus nació de la crisis alimentaria.
que vive una crisis de consumo, que está metida dentro de todo este sistema del que hemos venido hablando acá. Yo soy Alejandra Algorta, a mí me pueden seguir como Acercandra. Mariana Matija está en todas partes como Mariana Matija. Y eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por esta conversación. Creo que salí con la cabeza así. Voy a pensar en esto todo el día, en el pulmón. Muchísimas gracias, de verdad. No, muchas gracias a ti, me encantó la conversación y muchas gracias a todas las personas que se sumaron, que no sé quiénes son ni nunca vimos de este sistema, pero bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotras este rato. Bueno, chao. Chao.